La palabra al diputado Marcelo Chilin. Gracias, señor presidente. El proyecto que discutimos y esperamos aprobar hoy día, como su nombre lo indica, tiene por propósito amortiguar los cambios que en los precios de los combustibles se ocasionan debido al hecho de que estamos sujetos a los vaivenes del mismo en el mercado internacional. No sería muy escandaloso decir que Chile importa el 96% de los combustibles que consume, si el 4% restante fuera de tal magnitud que incidiera decisivamente en lo que es la fijación del precio en el mundo. Pero ese 4%, aparte de ser pequeño para satisfacer la demanda interna, es de un país pequeño, que representa alrededor del 0,25% de la población mundial. O sea, somos un país extremadamente minúsculo, pero con unas pretensiones mayúsculas, que lo que pasa en el mundo no nos afecta internamente. Señor presidente, dada esta situación, que es la que finalmente determina las oscilaciones del precio de los combustibles, es que el gobierno propone una solución conocida como Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, MEPCO. Y esto se hace necesario, señor presidente, porque existía un mecanismo que supuestamente tenía la misma pretensión, diseñado por el gobierno anterior, promovido y protegido en innumerables ocasiones por el ex ministro de Hacienda, señor Larraín, que cada semana que se anunciaba que iban a subir los precios de los combustibles decía: tranquilos, tranquilos, que el CIPCO va a operar. Y, señor presidente, la verdad es que el CIPCO prácticamente nunca operó. Ese tipo de cuestiones son las que le recuerdo, señor presidente, pasaron a ser popularmente conocidas como las letras chicas de los proyectos del gobierno del expresidente Piñera. La volatilidad estándar de los precios durante la operación del CIPCO fue de 9,9 pesos por litro, que habría sido de 11,4 pesos si no hubiese existido ningún mecanismo, o sea, una diferencia irrisoria en la protección de los vaivenes de los precios al consumidor. Con el nuevo mecanismo, en cambio, la misma situación habría significado que solo habrían variado 4,3 pesos en el mismo periodo. Y la variación máxima semanal de 32 pesos por litro con CIPCO, que habría sido de 33,6 sin ningún mecanismo, lo cual habla de la burla que significaba el CIPCO para la gente en cuanto a que tenía una promesa que nunca cumplió. Con el nuevo mecanismo, en cambio, hubiera sido solo de 5 pesos semanales, como lo propone el proyecto de ley. Y para deshacernos de este mecanismo fraudulento que fue el CIPCO, es que se propone, señor presidente, un nuevo mecanismo que esta vez sí protege de las oscilaciones del precio al consumidor, haciendo que el tope de la oscilación no sea mayor de 5 pesos tanto para arriba como para abajo. Ahora, señor presidente, los datos del financiamiento están en los informes que se conocen en las hojas que todos tenemos. Pero yo quisiera hacer referencia a otras cosas. Es cierto que
el impuesto específico a los combustibles es el tercer impuesto que más recauda en Chile, después del IVA, que está en primer lugar, y después del impuesto a la renta, que está en segundo lugar, y por lo tanto difícilmente el Estado, con las tareas que tiene por delante, pueda prescindir del llamado impuesto específico. Su importancia para las finanzas públicas es de gran relevancia. Pero cuando se defiende la permanencia del impuesto específico a los combustibles, señor presidente, también se arguyen otras razones, que a mí me gustaría volver a insistir en particular sobre una de ellas. Se dice que sería un impuesto progresivo, puesto que el quintil más rico aportaría el 60% del total de la recaudación de este impuesto. Pero contra este argumento, señor presidente, también hay gente que dice que solo el 20% de los consumidores paga efectivamente el impuesto, mientras que el 80%, que serían las grandes empresas y también los mayores consumidores, tienen derecho a la devolución del impuesto específico a los combustibles. Es una cosa que está abierta al debate y bueno sería conocer, señor presidente, a posteriori, informes del Ministerio de Hacienda que nos hagan tener un juicio certero sobre el carácter progresivo o regresivo de este impuesto. Y el segundo argumento, señor presidente, para defender el impuesto específico a los combustibles, siendo el más importante de todo el recaudatorio, es que sería un impuesto verde, o que ha ido adquiriendo crecientemente esta característica. Señor presidente, en 1985 hubo un terremoto en Chile, de tantos que han habido. Y a la dictadura en la época se le ocurrió una solución ingeniosa para recaudar recursos con el propósito de destinarlo a la reconstrucción de las carreteras destruidas, que fue gravar con este impuesto específico a los combustibles a los vehículos que usaban las carreteras, y solo a los vehículos que usaban las carreteras, porque se trataba de juntar fondos para reconstruirla. Por lo tanto, quedaron exentos, señor presidente, los aviones, que como usted sabe, no usan las carreteras. Quedaron exentos, señor presidente, los barcos, que como usted sabe, tampoco usan las carreteras. Quedaron exentos los tractores, que no deberían usar las carreteras. Si las usan, no es de acuerdo a la ley, es para trabajar en los campos. Y lo mismo pasa con los vehículos de la minería. Entonces, señor presidente, por su intermedio yo quisiera consultarle una vez más al ministro de Hacienda el por qué, si se trata de un impuesto verde que adquirió esa característica con el correr del tiempo y que nos protege de las emisiones de CO2 que producen el efecto invernadero, contaminación, calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿por qué no se instituye el impuesto para todas las fuentes contaminantes? Y lo que permitiría, señor presidente, aplanar el impuesto haciendo que lo pague una base más amplia de contribuyentes, pero haciendo que para cada uno de ellos sea menor. Yo creo que nadie pide la eliminación del impuesto específico a los combustibles por las razones que aquí se han expuesto. Pero la pregunta es, ¿por qué no estamos dispuestos a examinar el que sea más eficaz en función a los propósitos que se le atribuyen? Y la otra cosa, señor presidente, que no sé si corresponde planteársela al ministro de Hacienda o al de Economía, pero ayer fuimos informados por el presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de que en realidad ellos más que ser empresarios son empleados de dos grandes compañías que tienen el negocio de la distribución de retail, de detalle, de combustible en Chile, y que finalmente son las que ponen el término del precio desde Santiago hasta los extremos del país, tanto al norte como al sur, lo que a su juicio explica las diferencias de precio que reclaman regionalistas como nuestro amigo Jaramillo
o nuestra amiga Alejandra Sepúlveda de por qué no se hace la mirada también desde otro lado. Y bueno, siendo la responsabilidad de la fijación de precios de las empresas que proveen el producto, consultar si no está contemplado que en una economía tan concentrada como la chilena, como ha quedado demostrado a través de las cifras de la reforma tributaria que el señor ministro maneja bien, y por eso es que se sostiene una y otra vez, aunque algunos no quieran entender que la reforma tributaria solo va a afectar a las grandes fortunas, los grandes negocios, las grandes empresas de Chile, debido a la concentración, si no podemos hacer algo más contra la concentración, por ejemplo en el sector de los combustibles. Y finalmente, señor presidente, voy a reiterar la decisión del Partido Socialista de aprobar este proyecto para que entre en vigencia cuanto antes, pero también diciéndole con toda claridad al gobierno y al señor ministro de Hacienda, presidente, que para nosotros siguen siendo temas pendientes los que hemos tratado de plantear a través de la intervención del diputado Manuel Monsalve y mía propia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado señor Macaya.